¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes para vos y la audiencia. Muy bien, gracias. Arrancan mañana con el pago de salarios a los empleados municipales. Sí, exactamente. En el día de mañana, último día hábil del mes, como ya es habitual en el municipio de Neuquén, vamos a estar abonando la totalidad de los salarios a los trabajadores y trabajadoras municipales. Y siempre lo destacamos, Fernando, lo hacemos con recursos propios, sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza. Y Ujú. tiene que ver con el orden de las cuentas públicas municipales, ¿no es cierto? Con tener ordenadas las cuentas y poder entonces tener el flujo de fondos necesario para afrontar este compromiso salarial y darle cumplimiento al indicado por el intendente Mario Gaido de que sea el último día hábil del mes y con recursos propios. Claro, viene con el marco del acuerdo que tienen con el sindicato y qué implicaba para este último tramo del año. Tenemos el próximo mes de diciembre Ujú. un incremento del trimestre, del último trimestre por IPC acumulado, Claro, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, que vamos a aplicar entonces en diciembre y eso va a implicar también el impacto en el aguinaldo. Y luego en marzo de 2025 es el último tramo de recomposición salarial, de acuerdo al acta firmada en su momento con el gremio Citramuni y el secretario de Gobierno, el doctor Hurtado, que tiene, bueno, hasta marzo de 2025 vigencia, y allí entonces aplicaremos los índices de diciembre, enero y febrero. claro. Y a partir de allí habrá que reconvenir ya pensando en la próxima, el próximo acuerdo salarial, la próxima pauta salarial, seguramente también con carácter anual. ¿Están pensando en reeditar algo similar a lo que estuvieron acordando para este año? Digo, una actualización trimestral en función de la disponibilidad de esos recursos. Es posible que sí, ¿no es cierto? Ha funcionado bien, Ujú. eso permitió tener previsibilidad a los trabajadores y las trabajadoras y al Tesoro Municipal, sabiendo en qué meses se iba a reconocer los salarios, y tampoco, bueno, o se evitó, mejor dicho, la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Acompañando el efecto del IPC de el INDEC y provincia en un promedio. Claro. Así que resultó una fórmula bastante razonable. ¿Qué están viendo en términos inflacionarios para el 2025? Digo, foto desde este momento sujeta a variables argentinas, pero digo, Sí. en la perspectiva que están trazando, digo, en medio de debates presupuestarios, los números que se están discutiendo, el gobierno provincial otro tanto, el gobierno nacional, bueno, todavía tratando de definir si se da o no ese debate, la posible prórroga del presupuesto eventual también a nivel nacional. ¿Cómo ven esa senda inflacionaria para el 2025 desde acá de la ciudad? Bueno, nosotros consideramos las pautas macrofiscales establecidas por Nación para la confección de nuestro propio presupuesto, ¿no? Ujú. El 18.3% para todo el año 2025. Si uno proyecta esa inflación, eso da el 1.2 en promedio acumulado para llegar al 18.3. El 1.2 todavía está lejos de la inflación que tiene la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, hay que ver cómo se comporta en el primer trimestre de 2025. Si efectivamente logra bajar a estos niveles, uno podría proyectar que estaría cerca de ese porcentaje durante todo el año. La mayoría de las consultoras indican que va a estar la inflación entre el 30 y el 40%. Aparece como un número más razonable, ¿no es cierto? Claro. Considerando que hoy está en el 2.7 y la núclea está en el 2.1, 2.2, pareciera que fuera un número más razonable, más cerca del 30 que del 18. Pero hay que ver qué pasa en los próximos meses. Tenemos una estabilidad cambiaria que eso produce un anclaje, ¿no es cierto? Funciona como un anclaje de los precios de la economía, y el gobierno está obstinado en mantener, ¿no es cierto?, el crawling peg en el 2%, incluso bajarlo. Sí. Con lo cual, si ancla con el tipo de cambio y eso no se traslada a precios, bueno, puede producirse alguna estabilidad mayor en el tiempo o incluso disminuir, ¿no? También es cierto que todavía falta liberar algunos precios de tarifa y algunas cuestiones de la economía en términos de precios de referencia, Sí. pero bueno, veremos cuándo lo va haciendo el gobierno, también en eso va poniendo el freno. ¿Te sorprende este cuadro de situación hacia el final del año y bueno, y ese margen de observación, pongamos primeros meses del año próximo, en cómo llega el gobierno nacional? Digo, al margen de el método Sí. o de las definiciones que implicaron este escenario. ¿Era previsible o te sorprende que se siga manteniendo? A ver, en términos de teoría económica, eh, si uno efectivamente seca la plaza de pesos, logra disminuir la tasa de interés como se logró y toma un anclaje, que en este caso fue el tipo de cambio,
era posible que ocurra un escenario del que está ocurriendo, ¿no es Ujú. cierto? La contracara es el efecto recesivo de la economía, Claro. porque hay sectores que todavía no logran despegar. Y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, fundamentalmente salarios y jubilaciones, y eso contrae mucho el consumo interno. Pero si uno, digo, vuelvo a repetir, si uno analiza solamente la teoría económica y te dan esas variables, el escenario era bastante posible que ocurra hacia fin de año. Incluso uno puede pensar que podría tardar un tiempo más, sin embargo, se produjo con antelación. Ahora hay Ujú. que ver cuáles son los próximos pasos del gobierno, ¿no? La apertura del cepo, la unificación cambiaria, el ingreso de divisas, digamos, nuevas que refuercen las reservas del Banco Central. Hay que ver qué ocurre en toda esa macro para ver en qué momento eso se traslada a la micro y ver si se puede estabilizar con el tiempo. Ujú. Estamos hablando con Fernando Spolansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana del municipio de la ciudad de Neuquén. Siempre le hablamos, Fernando, esta situación de vaca muerta y cómo eso también implica un impacto en las épocas de crecimiento como la que estamos experimentando en respecto de la producción hidrocarburífera. Bueno, un traslado de ese crecimiento en más menos cantidad de acuerdo al municipio, de la administración de esos recursos crecientes. Foto de, por un lado esa, ¿no? De, bueno, un segmento que empuja. Por otro lado, hablamos con la gente de Acipana habitualmente, nos dicen, bueno, la cierta preocupación, un poco también vos lo deslizabas en algunas de las variables que estabas analizando, esto de, bueno, caída en los niveles de actividad, 30% menos de ventas, Uh -huh. el segmento PYME, bueno, capeando el temporal, ¿no? Así es. Bueno, ese es justamente el escenario o el análisis que uno puede hacer, ¿no? Como Ujú. algunos sectores de la economía, los extractivistas sobre todo, minería y hidrocarburos, traccionan el crecimiento de la actividad económica, y hay otros como el comercio y los servicios que no logran despegar. Claro. Entonces tenés ese contraste efectivamente con una vaca muerta que efectivamente mes a mes rompe récords, o día a día rompe récords, y sin embargo cuando preguntás, por ejemplo, en ACIPAR, una cámara de comercio e industria de la ciudad de Neuquén, te dice, ojo, porque no todos los sectores de la economía están despegando. Entonces, bueno, el modelo es así, Fernando, es un modelo que prioriza determinadas actividades económicas por sobre otras, y convengamos que el comercio se mueve básicamente con el consumo. Entonces, si vos tenés muy deprimidos los ingresos, tenés pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, pero de ingresos en general, el comercio le va a costar más despegar, ¿no? Claro. Así que hay que ver cómo uno equilibra, eso me parece que es la pata que le falta al gobierno de Milei, cómo equilibra las cuestiones productivas, comerciales y de servicios con las cuestiones más extractivistas, si querés. Así que hay que ver qué ocurre con esa parte de la economía que desde luego es importante. Claro, que bueno, también les ofrece algunas herramientas adicionales a municipios como el de Neuquén, en la medida que va administrando esos fondos crecientes, digo, de intervenir allí a donde dejó de intervenir en la medida de las posibilidades, ¿no? El Estado Nacional. Lo hemos visto incluso hasta en la educación, digamos, ¿no? Con la universidad y Sí. esos apoyos que, bueno, me imagino que la obra pública otro tanto, ¿no? Exactamente. Bueno, está claro que en términos de regalías para la provincia y por ende a los municipios por coparticipación secundaria, beneficia porque vos recibís mayor cantidad de recursos vía Claro. regalías de hidrocarburos. Y efectivamente el destino que uno le puede dar puede suplir en parte, no totalmente, pero en parte lo que el Estado Nacional se corrió, digamos, ¿no? Obra Ujú. pública, transporte y otros programas. Claro. Pero bueno, eso es lo que hay que ir administrando. El municipio de Neuquén tiene una administración ordenada, equilibrada, tiene superávit corriente todos los meses, se vuelca a obra pública, infraestructura, mantiene los servicios de la recolección de residuos, el transporte público, que son de excelencia, y eso tiene que ver con administrar bien los recursos, ¿no? Más allá de este incremento que se está dando en las regalías, los recursos propios tienen un rol preponderante, ¿no? Claramente. Se han tomado medidas en ese sentido, el intendente Manuel Horario tomaba medidas el año pasado, anticipándose, digamos, a un efecto para este año, y tuvo buen resultado. Fernando, muchas gracias, por este panorama que nos compartís. Gracias, Fernando, a vos, un abrazo. Un abrazo.